¿En qué piensas cuando escuchas hablar de un juego por turnos? Tal vez imaginas un juego lento, metódico y con poca acción. Gears Tactics es un juego táctico por turnos ambientado en el universo de Gears of War. Y sí, los juegos tácticos por turnos suelen caracterizarse por su enfoque pausado y estratégico. Pero Gears of War es famoso por su combate frenético y acción constante. Entonces, ¿cómo se combinan estas dos ideas aparentemente opuestas? Uno de los grandes retos para Gears Tactics fue precisamente reconciliar estas dos características, la intensidad de Gears of War con el formato por turnos. Hoy voy a analizar cómo el juego innova en el género táctico a través de mecánicas que promueven un combate más dinámico y agresivo. Para llevar adelante esta ambiciosa idea se unieron The Coalition, que es el estudio detrás de los últimos juegos de Gears of War, y Splash Damage, un equipo que ya había hecho antes shooters tácticos como Enemy Territory, Quake Wars. Esta colaboración fue clave para trasladar la brutalidad y el dinamismo de Gears a un formato por turnos sin perder su esencia. Durante su presentación en la E3, Rod Ferguson, quien lideró la visión del proyecto, comentó que Gears Tactics era su versión del género de estrategia por turnos con una jugabilidad rápida y agresiva. Este enfoque en mantener la esencia frenética de Gears of War guió muchas decisiones de diseño, desde las ejecuciones que recompensan la ofensiva hasta la eliminación de la cuadrícula tradicional. Cada mecánica fue pensada para hacer que el combate táctico se sienta más fluido y dinámico. A continuación, voy a analizar cómo Gears Tactics innova en el género a través de todas estas mecánicas. El campo de batalla es de las primeras cosas que notas en un juego táctico por turnos. Usualmente en los juegos tácticos, como por ejemplo en Fire Emblem, el mapa es una cuadrícula que delimita por dónde se pueden mover y detener las unidades, dando una sensación metódica y estructurada al gameplay. En Gears Tactics hay un mapa continuo que permite que las unidades se muevan con total libertad dentro de su rango de movimiento, rompiendo con dicha sensación de rigidez. Esta mecánica tiene un gran impacto en la fluidez del juego y en la sensación de inmersión que transmite. Poder mover las unidades sin restricciones de cuadrícula permite maximizar el uso del terreno, aprovechando cada parte del mapa para protegerte, flanquear al enemigo o esquivar trampas. Y es que puedes personalizar por completo la ruta que siguen los personajes colocando varios checkpoints en su movimiento. Esta mecánica rompe con un elemento tradicional del género, logrando transmitir una experiencia de juego más libre y natural. En la mayoría de los juegos tácticos, el número de acciones por turno están limitadas, lo que a menudo promueve un estilo de juego más conservador y defensivo. Por supuesto que Gears Tactics iba a buscar también una forma de romper con esto, y lo hace a través de una de las mecánicas más distintivas del juego: el sistema de ejecuciones, que te permite obtener acciones extra para el escuadrón. En lugar de morir inmediatamente, el enemigo muchas veces cae al piso. Es ahí cuando puedes ejecutarlos. Al hacerlo, todas tus unidades, excepto la que ejecutó el enemigo, obtienen una acción extra. Esta mecánica te incentiva a tomar la iniciativa y mantener la presión sobre los enemigos. Cuanto más agresivo seas y más ejecuciones realices, más acciones obtendrás, lo que te permite encadenar ataques y continuar avanzando en un mismo turno. Esto rompe con el enfoque defensivo tradicional del género. Las ejecuciones recompensan la ofensiva constante. Este sistema no solo te permite extender tu turno, sino que cambia la manera de abordar el juego, brindando una sensación de combate rápido y fluido también. El Overwatch, o la vigilancia, es otra mecánica común en muchos juegos tácticos, pero en Gears Tactics ha sido modificada para ofrecer un mayor nivel de flexibilidad y control sobre el campo de batalla. En lugar de permitir un solo disparo cuando un enemigo entra en la línea de visión de una unidad, el Overwatch en Gears Tactics te permite realizar múltiples disparos dependiendo de cuántas acciones le queden a la unidad al final del turno. Este cambio permite cubrir áreas más grandes del mapa, bloqueando rutas de escape y dejando al enemigo vulnerable, ya que es posible interrumpir su movimiento con estos disparos. Los enemigos también pueden entrar en Overwatch para ejercer este mismo control, pero el juego ofrece varias formas de cancelar el Overwatch. Por ejemplo, las explosiones de las granadas interrumpen el Overwatch y además la pistola de tus soldados cuentan con una habilidad especial que también lo cancela. Eso sí, ambas herramientas tienen un cooldown alto, lo que evita el abuso o spam de estas habilidades. Este equilibrio permite mantener la fluidez de los turnos y asegura que el combate siga siendo táctico y estratégico sin volverse demasiado ofensivo.
Lo que diferencia al Overwatch en Gears Tactics de otros juegos es su capacidad ofensiva y estratégica. No se trata solo de defender, sino de crear zonas de control que limitan las opciones del enemigo, obligándolos a tomar rutas menos seguras o a quedarse expuestos. Esta mecánica te permite dominar el campo de batalla, manteniendo un control activo incluso en el turno del enemigo y creando una experiencia de guerra mucho más inmersiva. En Gears Tactics, los disparos no son completamente predecibles y esto añade una capa extra de táctica y riesgo a cada acción. En cada disparo siempre existe la posibilidad de que las balas no impacten exactamente donde planeabas. Los disparos pueden fallar igual que en otros juegos del género, pero también pueden destruir coberturas, atravesar unidades o incluso golpear a unidades cercanas, ya sean enemigos o aliados. Y esto te obliga a ser más consciente del entorno y las posiciones de todos en el campo de batalla. Esta impredecibilidad añade un nivel de tensión y realismo al combate, donde no todo está bajo tu control y el riesgo de que algo salga mal es constante. Gears Tactics te obliga a equilibrar la agresividad con la precisión, considerando siempre las posibles consecuencias de cada disparo. Esta mecánica refuerza la sensación de un combate frenético en un mundo de acción. Gears Tactics no se trata solo de ser agresivo, sino de considerar cuidadosamente las implicaciones del posicionamiento de aliados y enemigos al disparar, ya que en caso contrario puedes encontrarte con sorpresas desagradables. Otra de las mecánicas que definen a la franquicia y a este juego tiene que ver con las ejecuciones que comentamos hace rato. Y es que cuando una unidad aliada recibe daño fatal no es eliminada de inmediato. En lugar de eso entra en un estado de caída, lo que te da una ventana de oportunidad para resucitarla antes de que sea ejecutada por el enemigo. Si logras resucitarla, vuelve a la acción, lo que le da una segunda oportunidad para seguir contribuyendo al combate. Sin embargo, si el enemigo llega primero, puede ejecutarla, eliminándola permanentemente del juego. Y el número de veces que una unidad puede ser revivida es limitada, ya que cada vez que lo hace pierde parte de su vida máxima. Esta mecánica no solo añade tensión emocional, sino que también ejerce presión sobre ti para decidir entre si das por perdida una unidad o te arriesgas a jugar con un enfoque más agresivo para intentar salvarla. Además, al salvar a un aliado, este revive con acciones disponibles para el turno, permitiéndole atacar ese mismo turno. Esto complementa el resto de las mecánicas que recompensan un estilo de juego ofensivo y dinámico, permitiendo que tu escuadrón mantenga siempre la ofensiva. Gears Tactics no es simplemente una adaptación táctica de una franquicia de acción como Gears of War, sino una reimaginación del género táctico por turnos. A través de mecánicas clave como el mapa continuo, el sistema de ejecuciones y un Overwatch flexible, el juego rompe con las convenciones tradicionales del género, ofreciendo una experiencia que se siente más dinámica y agresiva al conjuntar todas estas mecánicas. Cada una de estas mecánicas, además, no solo refuerza la esencia frenética y visceral de Gears of War, sino que también añade una capa de estrategia y profundidad que premia a los jugadores que buscan mantener la ofensiva. El juego logra un balance entre lo táctico y lo fluido, permitiendo que cada decisión, desde el movimiento hasta la elección de cuándo ejecutar o revivir a un aliado, tenga un impacto directo en el resultado del combate. En resumen, Gears Tactics innova dentro del género táctico al ofrecer una jugabilidad que prioriza la acción sin sacrificar la estrategia. Es una demostración de cómo pueden hacerse juegos tácticos por turnos que transmitan una sensación de acción y combate frenético, manteniendo las capas de táctica características del género. Es precisamente en esa capacidad para desafiar las convenciones clásicas donde Gears Tactics logra su mayor innovación, ofreciendo una experiencia única con un juego táctico por turnos agresivo. Si quieres ver más de este juego, ve a ver mi video de primeras impresiones.